Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conversando desde la Bene. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y poder atender todas las cuestiones de salud que podamos resolver a través de esta conversación. Mi nombre es Alma Cárdenas y el día de hoy me acompañan dos especialistas a los cuales les quiero dar la más cordial bienvenida y agradecer su participación esta tarde aquí con nosotros. En el mes de junio, que es el mes del padre, tenemos presente al doctor Fernando Alzaga. Gracias por conectarse, doctor, quien es especialista en geriatría, y al doctor Luis Núñez, que es traumatólogo y ortopedista aquí en la Beneficencia Española de Tampico. Doctores, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos Pues muy aquí contentos. estamos, doctores, en el mes de junio, mes del padre, y quisimos hacer este programa dedicado a todos los papás que son los fuertes de la casa, los que tienen toda la carga de, pues ahora que sí que carga física, quien carga el botellón, pero también juega con los niños, pero también anda trabajando todo el día. Y bueno, dijimos, ¿cuáles son las especialidades de las cuales podemos platicar para llegar a conocer un poquito sobre el deterioro de los papás por este desgaste físico que tienen en el día a día? Y nos topamos con la parte de la geriatría y con la ortopedia y traumatología. Queremos platicar esta tarde sobre padecimientos comunes en las rodillas, en las articulaciones, columna, y cuándo estos padecimientos brincan a cuestiones de una cirugía necesaria, y cuándo también, en qué etapa o en qué edad nosotros ya deberíamos de estar pensando en pues ir frecuentemente al médico para ver cómo estamos en estos deterioros, que es a través de la geriatría, a través de qué nos podemos valer para poder hacer prevención en la salud y no atacar enfermedades que pudieron haber sido pues de alguna manera detectadas con anticipación. Entonces, en este sentido, abro por ahí cualquier duda que pueda tener el público para que lo envíen a través de nuestras redes sociales, y con mucho gusto al finalizar el programa estaremos hablando sobre esas dudas, y si no podemos hacerlo en esta sesión, pues lo responderemos a través de los contactos que busquemos en esas preguntas. Doctores, vamos a empezar esta plática pues primero con las rodillas, que una parte del cuerpo que se suele desgastar con toda esta parte física, hasta del deporte, si hacemos mucho deporte no bien hecho. Y quiero platicar con el doctor Luis Núñez sobre las lesiones con las que se topa en su consulta. ¿Cuáles son esos padecimientos comunes, doctor? Y cuáles son pues los tratamientos que solemos dar a estos padecimientos? Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Alma. Hola, Fernando. Buenas tardes. Y bueno, principalmente lo que más podemos observar en lesiones de rodilla, yo las clasificaría en dos tipos de lesiones. Las lesiones agudas, que son las que pasan al instante después de que hacemos algún movimiento inadecuado, algún tipo de actividad física, ya sea en el trabajo o deportiva, o las lesiones crónicas, que ya traemos alguna lesión previa, algún malestar, algún desgaste previo en la articulación, y con nuestra actividad, con nuestro día a día, estas lesiones crónicas se presentan de una manera aguda y nos causan dolor. Principalmente las lesiones agudas las encontramos en pacientes papás económicamente activos que se dedican a labores físicas, ya sea subir o bajar escaleras, que son supervisores de obra en una empresa en el corredor industrial, o que son albañiles agudas necesitan atención inmediata, atención oportuna y obviamente un diagnóstico oportuno y preciso. Y para eso hay que acudir a una institución donde se cuenten con todos los servicios y todos los diagnósticos para poder llegar a estas. Principalmente en lesiones agudas y lesiones crónicas podemos presentar lesiones del cartílago, lesiones degenerativas principalmente en la cara interna, en la parte interna de la rodilla,
nosotros le llamamos gonartrosis, y la gonartrosis simplemente se entiende como un desgaste de la articulación de la rodilla, y este desgaste es por sobrecarga. La obesidad se presenta cada vez de manera más frecuente en nuestra población económicamente activa, y la obesidad no es un factor que predispone a un desgaste de la articulación, pero sí es un factor que empeora el desgaste de la misma, y por eso debemos de llevar un control tanto de nuestra alimentación, tener una buena actividad física, para evitar que la obesidad incremente este tipo de lesiones en la articulación de la rodilla. Estoy entendiendo entonces en este sentido, porque muchos tenemos la creencia de que, bueno, el sobrepeso puede ocasionar estas lesiones, pero no es así. O sea, esto más bien perjudica si ya hay una preexistencia. Sí, mira, principalmente por la genética que tenemos, ahora sí que la población latinoamericana, la mayor parte del peso lo cargamos en la parte interna de la rodilla, es donde principalmente presentamos el desgaste. El 75% de nuestro peso lo cargamos en esa parte interna de la rodilla, y el menisco o el empaque que está entre el fémur, que es el hueso superior, y la tibia, que es el hueso inferior, es el que soporta la carga. Este se ve incrementado si aparte nuestro cuerpo tiene más carga de la habitual. En pocas palabras, el desgaste puede ser genético, el desgaste puede ser consecuencia de esta deformidad angular que tiene la articulación de la rodilla, pero el sobrepeso obviamente va a incrementar que la sobrecarga que tiene perdón, la parte interna de la rodilla sea mayor. Ok, perfecto. Y hablando precisamente de estas lesiones, doctor Alzaga, ¿cuál creería que es la manera en que nosotros pudiéramos prever o detectar a tiempo que ya estamos empezando con estas lesiones? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación de nuevo. Luis, un placer estar contigo aquí platicando. Eh, definitivamente, eh, yo no me voy a meter mucho en el tema técnico de las articulaciones, pues eso, para eso está el especialista, y de hecho yo trabajo muy cercanamente con múltiples especialistas como Luis, porque muchos de mis pacientes tienen dolor, y el dolor es la principal causa de consulta de día a día, ¿no? Entonces, la gonalgia o el dolor de rodilla en este caso, pues viene precedido de pues, una vida de impacto sobre esta articulación, una vida tal vez que no se llevaron medidas precautorias para tener un metabolismo de hueso adecuado, ¿no? Siempre una articulación, y algo que voy a estar tocando durante toda esta charla, es una articulación que duele, generalmente se acompaña de músculos débiles a su alrededor, de tendones que no soportan adecuadamente a esa articulación. Entonces, ahí está el primer paso para la salud de una articulación, amén de todo lo que acaba de hablar el doctor, es necesitamos músculos fuertes que soporten nuestras articulaciones, que el peso que nosotros le metemos a las articulaciones, ya sea por uso, por trabajo y aparte por tema de sobrepeso y obesidad, pues ¿qué estamos haciendo para que esta articulación esté más sana? ¿Sí? Número uno, soportarla con un músculo más potente y sano. Y número dos, ¿qué estamos haciendo para que el metabolismo de este hueso sea lo más adecuado? Entonces, muy importante, pues, amén de una buena dieta, el ejercicio, y el ejercicio de fuerza es básico. No digo que todos vayamos al gimnasio, que hagamos ejercicio de fuerza, pero todos podemos hacer en nuestra casa sentadillas bien hechas, desplantes, podemos hacer un poco de kinesioterapia, calistenia, cosas por el estilo que pueden darle potencia a los músculos que están alrededor de la rodilla. Y posteriormente hablaré de los demás músculos de las otras articulaciones. Y a nivel de qué tan saludable puede ser nuestro hueso, podemos hacer muchas cosas. Desde una dieta adecuada, de tener los nutrientes adecuados para que este hueso sea fuerte. ¿Qué hábitos tenemos? Obviamente el tabaquismo excesivo destruye la matriz extracelular de todo hueso. El hueso tiene varias capas, varios tipos de tejido, que parte de ese tejido es destruido por el tabaquismo.
Entonces, pues el tabaquismo es un gran error, ¿no? Para una salud del hueso. El exceso de alcohol también daña el hueso. Y obviamente tener deficiencias nutricionales y en ocasiones vitamínicas, que eso es lo que observamos mucho en la gente adulta, adulta mayor, que entra aquí arriba de 60 años, que es la que principalmente se queja de gonalgia o dolor de rodilla. Wow. Perdón, tenía mi micrófono cerrado. Comentaba yo, doctor Fernando, que bueno, me queda claro que esta parte es todo lo que puede llegar a desgastar la rodilla y que afecta directamente a un, pues de alguna manera, alguna enfermedad o lesión mucho mayor, que ya hablaría el doctor Luis Núñez sobre eso. Doctor Luis, entonces regresando con usted, ¿cuáles serían en cuestión de la rodilla, no sé, los 3 padecimientos más fuertes, ya que hablamos de todo lo que puede ocasionar? Bueno, nuevamente voy a comentar la diferencia entre una lesión crónica y una lesión aguda. Aguda. En una Ajá. lesión aguda, que es la que ocurre al hacer alguna actividad física, ya sea deportiva o laboral de alto impacto, y las principales lesiones que tenemos son los esguinces, las lesiones de menisco, las lesiones de ligamentos, ya sea los cruzados anteriores, cruzado posterior o ligamentos colaterales. Estas son las que requieren una atención inmediata, una atención oportuna para evitar la inestabilidad de la rodilla. Las lesiones crónicas tenemos el desgaste articular, pacientes ya adultos mayores que tienen cierto grado de deformidad angular de la rodilla, que aparte tienen obesidad, que aparte son diabéticos, hipertensos. Es un círculo que de alguna manera se acompaña una enfermedad de la otra y predispone a que el desgaste articular sea mayor. Entonces, el desgaste articular es una lesión crónica que necesita atención, manejo, y aquí tenemos opciones de tratamiento conservador o incluso de tratamiento quirúrgico. Sí, a eso iba, o era nuestra siguiente pregunta. ¿Cuándo es que este padecimiento ya brinca la línea y dices, no, pues no se puede a través de un tratamiento conservador y ya requiere una cirugía? ¿Cuáles serían como los parámetros? Mira, principalmente las lesiones agudas, lesiones de menisco, lesiones de ligamentos cruzados, el tratamiento se inicia de manera conservadora con medicamento, rehabilitación y sobre todo un seguimiento médico, un diagnóstico oportuno, ya sea con radiografías, una resonancia magnética nuclear, que es un estudio muy específico que tenemos en este hospital, y sobre todo dar el diagnóstico para ver si requiere cirugía. Afortunadamente, actualmente tenemos técnicas de microcirugía, cirugía mínimamente invasiva, que te facilitan el tipo de tratamiento y una recuperación menor, en menor tiempo, y el paciente se recupera en una actividad física prácticamente igual a la que tenía antes de la lesión. Lesiones crónicas. En la lesión crónica, si hay un desgaste articular, tenemos grados. Hay desde un primer grado hasta un cuarto grado. Entre más grande es el grado, más grave es el padecimiento y el tratamiento es diferente. Tenemos opciones de tratamiento conservador, rehabilitación, ejercicio y sobre todo terapias de sustitución de cartílago articular para ayudar a que el cartílago no se dañe más. No hay terapias sustitutivas de ningún medicamento, ni células madres, ni plasma rico en plaquetas, ni ozono, ni rayo láser que regenere el cartílago. No existe. No hay productos milagros. Lo que hay son terapias que podemos ayudar a que la articulación tenga una fricción menor, como una viscosuplementación, que es poner en pocas palabras un aceite para lubricar la articulación de la rodilla y disminuir la fricción del hueso, o ayudar a que el proceso inflamatorio de la rodilla que causa dolor sea menor con una infiltración. Generalmente los pacientes que tienen un desgaste de tercer o cuarto grado en la rodilla, el tratamiento oportuno, preciso y que corte el problema desde la raíz
es el reemplazo articular. Entonces, lesiones agudas, tratamiento médico, diagnóstico y de menisco y de ligamentos cruzados, es 100% artroscopía la mejor opción, que es una microcirugía. Lesiones crónicas, lesiones del cartílago, tratamiento conservador, medicamento, viscosuplementación, si es necesario, incluso una limpieza articular por microcirugía, pero lo más recomendable es un reemplazo articular. Así lo diría yo, Alma. Ok, perfecto. No, pues queda clarísimo de esta manera. Y bueno, aquí hablamos de población en general con el doctor Núñez, pero si nos metemos al área de la geriatría, doctor Fernando, ¿en qué sí pudiéramos atender a través de tratamientos o cuando en adulto mayor ya esto es imposible? ¿Con qué te has topado? Excelente pregunta y de hecho me iba a meter ahí en ese tema. Eh, Definitivamente lo que más veo yo es dolores incapacitantes. Los dolores incapacitantes es porque o la paciente no llegaron a hacer un diagnóstico oportuno. Y al no tener un diagnóstico oportuno, pues van ralentizando el tratamiento adecuado, ¿no? Es que me llega, lamentablemente en ocasiones, doctor, es que me duele mucho y ya me dieron de todo y a ver, pero ya me llegan las radiografías, pues de esas que ya se las saben, ¿no? Hueso con hueso, casi nada de espacio interarticular, y pues lamentablemente esas son, como dice el doctor, eh, tributarias de un reemplazo articular completo, de poner una prótesis total, ¿sí? Entonces, no dejemos, el mensaje que les puedo dar desde ahorita es, si tú tienes dolor articular de la rodilla a los 30, 40, 50 años, no dejes que ese te acompañe a los 60, 70, 80 años, ¿sí? Existen buenas edades para ponerte una prótesis de rodilla, que el doctor Luis nos puede explicar cuál puede ser la mejor edad, cuánto puede durar una prótesis en un paciente. He visto que duran muchos años. Y la verdad, si la pones una prótesis adecuadamente en un tiempo, una edad, lo que yo puedo ayudar como geriatra es decir, a ver, usted puede vivir con calidad de vida 10, 15, 20 años más. ¿Va a vivir con este tipo de dolor? En 2, 3 años va a estar con tratamiento con opioides, con parches de derivados de mórfico. Esa es su vida que quiere tener en 2 años, porque no se puso la prótesis a la hora que era. Luego ya se la quiere poner a los 85, 87 años, con múltiples síndromes geriátricos asociados, con deterioros de otros sistemas, con mucho riesgo quirúrgico. Entonces, si les puedo dar un mensaje es, confíen en su ortopedista, en su traumatólogo, tengan uno de confianza, de cabecera, se puede decir, si ustedes viven con dolor crónico o con un daño articular crónico, porque probablemente van a necesitar un tipo de reemplazo articular. En este caso de rodilla, que es el que más veo yo en el problema de dolor crónico de rodilla. Entonces, Claro. busquemos siempre tener alguien que nos oriente bien. Me encantó que el doctor Luis dijo, no existen terapias milagro ni historias de estas. La verdad, el cartílago lo pone y nadie más lo va a poner. ¿Sí? Lo podemos ayudar a lubricar, podemos mejorar la situación de la articulación, podemos mejorar el metabolismo del hueso, pero poco más, ¿no? En este tema. Terapias un poco fuera de norma. A mí me gustaría comentar algo. Yo tengo ya, pues, afortunadamente tuve la oportunidad de hacer un tratamiento, perdón, un entrenamiento especial en cirugía de reemplazo articular. Trabajo mucho con adulto mayor, trabajo de la mano con Fernando, y realmente el problema es que el paciente tarda más tiempo en decidirse en operarse que en lo que se recupera. Eso es lo primero. Lo segundo, se lo digo muy claro a los pacientes, sobre todo al adulto mayor. De dolor, ningún paciente fallece. Fallece un paciente de una complicación de un sangrado de tubo digestivo por exceso de medicamentos antiinflamatorios, de una insuficiencia hepática, de una insuficiencia renal. Afortunadamente, la expectativa de vida en nuestro país es mucho mayor que hace 10 años. El paciente que no tiene algún antecedente crónico degenerativo puede llegar a vivir 85 años sin ningún problema. Si un paciente lo detectamos a los 60 años
que ya es una edad adecuada para tener un reemplazo articular. He operado pacientes más jóvenes, pero un paciente de 60 años, que lleva tiempo tomando medicamentos antiinflamatorios, que ya tuvo un sangrado tubo digestivo o que incluso ya tuvo algún daño renal, pues lo recomendable es el reemplazo articular o algún tipo de cirugía que le ayude a mejorar la calidad del cartílago articular. Desafortunadamente, como lo acaba de comentar Fernando, nos llegan los pacientes con un desgaste ya de tercer o cuarto grado, que está muy avanzado el desgaste y pues no le podemos hacer nada más que ofrecer el reemplazo protésico. Una prótesis bien colocada tiene una sobrevida mayor de 20 años. Una prótesis bien colocada y bien cuidada puede llegar a durar hasta 30 años. Hay prótesis actualmente en el mercado que su expectativa es 30 a 35 años. Bien colocada por el cirujano, bien cuidada por el paciente y por sus familiares. Es una sinergia, es un equipo, un trabajo en equipo junto con el geriatra y la verdad, la historia de éxito es bastante común en nuestros pacientes. Sí, claro, qué importante oír que efectivamente siempre el temor es el freno. O sea, siempre nos topamos, y no nada más en este tipo de padecimientos, no queremos escuchar que tenemos algo que puede ameritar una cirugía porque lo vemos como que nos puede complicar la vida o nos puede trastornar nuestra calidad, pero realmente no es así. O sea, el mensaje creo que es claro el día de hoy, es a ver, a lo mejor estás joven y dices, tolero el dolor, no pasa nada, se va y viene, lo puedo controlar. Sí, el problema es que esto se va quedando al paso del tiempo y como comenta el doctor Alzaga, las consecuencias, nos lo dicen nuestras mamás, lo vas a sufrir cuando seas grande, porque así es algo que vas arrastrando con el paso del tiempo y tenemos que quitarnos esa idea de no acudir al médico cuando realmente estamos a tiempo. Y sobre todo que tenemos, no es lo mismo, y no me va a dejar mentir, el doctor Alzaga, la recuperación de un joven que puede llevarle un par de meses a la recuperación en un adulto mayor que ya tiene más temor que ponerle una prótesis, pues el hecho de apoyarse, la complicación que puede tener una caída, que quiero entrar en ese tema también, es mucho peor. Entonces, ese creo que es el mensaje que estamos dando el día de hoy a todos los que nos escuchan. Y bueno, estábamos hablando de la rodilla. Ahora en la parte de la columna, doctor Núñez, ahí en la columna, ¿cuáles son los procedimientos más frecuentes? Mira, el 70% de la población actual en algún momento de su vida presentó dolor de espalda. Es muy común el dolor de espalda, sobre todo el dolor lumbar. Lumbociática o la ciática, como te llega el paciente, es un daño de los discos intervertebrales, específicamente en la espalda baja, en la columna lumbar, entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra, y este desgaste condiciona que los discos intervertebrales puedan estar provocando algún efecto de compresión de las raíces nerviosas, y eso es lo que da la sensación de un dolor punzante, quemante, caliente, como una descarga eléctrica, y esto es lo que condiciona que el paciente tenga limitación. Hay muchos pacientes que se quedan trabados, que se agachan de manera inadecuada, ya no se pueden incorporar, porque el desgaste articular en la fase de la faceta articular, que es lo que el engrane entre las vértebras, se inflama, condiciona una contractura muscular, la contractura causa dolor, el dolor está relacionado con la inflamación y esto causa muchísimo dolor e incapacidad. Entonces, el desgaste articular, el disco intervertebral inflamado y sobre todo la inflamación de las raíces nerviosas es lo más común. Vemos fracturas vertebrales de adultos mayores, específicamente en osteoporosis, y no es exclusiva de la mujer, ¿eh? El hombre también tiene osteoporosis, sobre todo por tabaquismo, alcoholismo y por una mala alimentación y sobrepeso. Pues son factores que hay que tener en contacto con el geriatra para llevar un diagnóstico y un control adecuado. Ok, perfecto. ¿Qué podemos abonar en esto que platicaba el doctor Núñez sobre la parte geriátrica, doctor Fernando? ¿Qué otra cosa pudiéramos recomendar ahí? Me encantó el tema que dijera osteoporosis en hombres. Estamos hablando, ¿no? Para papás
osteoporosis no es una enfermedad privativa de la mujer, ¿sí? Es mucho más común en la mujer por el déficit estrogénico postmenopáusico, pero el hombre también puede empezar a tener problemas de su metabolismo óseo, en especial en en la columna o en las vértebras, ¿no? Especialmente en las lumbares, ¿sí? Mucho de lo que veo yo también en la consulta es lumbalgia crónica por una cosa que se llama escoliosis. La escoliosis es que se llama escoliosis porque hace una tipo S. Y esa escoliosis se ve mucho en las lumbares. Lamentablemente se ve más en mujeres y se ve más en mujeres con problemas de osteoporosis asociada. Y también otra cosa que vemos mucho es una sifoescoliosis. Sifosis es como la jorobita, se llama sifosis porque es una letra en C, de aquí arribita. Entonces, tiene sifosis y escoliosis abajo, y esas son unas mucho más complicadas y de manejo mucho más complicado a nivel de control del dolor e incapacidad, ¿sí? Otro problema que vemos mucho es la discopatía, ¿sí? Hernias discales, protrusiones discales, que también los compañeros traumatólogos ven a montones y tienen sus tratamientos inicialmente conservadores, médicos. Hay muchos tratamientos, no sé si me quiere ahondar ahí el doctor Núñez, sobre tratamientos rehabilitatorios, tener mucho más fuerza en lo que llamamos el core, que es músculos glúteos, músculos pélvicos, músculos abdominales. Todo eso tener mucho más fuerte hace que las discopatías y todo tipo de enfermedades de la columna, especialmente de la columna lumbar, mejoren. Entonces, si puedo yo abonar el tema geriátrico es, todo paciente que tiene lumbalgia se debe de estudiar para osteoporosis, ¿no? Hacerle su densitometría mineral ósea, para ver cómo está su test score y si necesitan tratamiento. Número 2, pruebas de imagen para ver en dónde estamos parados. Se puede hacer pruebas de imagen simples como radiografías, pero siempre se recomiendan pruebas de imagen como resonancia, que puede dar mucho más datos de lesiones a nivel también de discos y a nivel de estrechamiento, que es otra cosa que se puede ver, estrechamiento de la médula, del canal medular, que eso puede dar mucho, mucho dolor, no nada más en columnas, sino hacia las piernas, ¿sí? Que ya se conoce. Perfecto. Y en este sentido, doctor Núñez, ¿cuáles son los tratamientos, o qué pudiéramos recomendar ahí? Bueno, primero que nada, la medicina actualmente tiene que ser multidisciplinaria y sobre todo en el adulto mayor. Es importante que tengamos una idea de cómo está el estado metabólico del paciente porque de ahí parten muchas terapias. Muchos compañeros médicos generales, incluso algunos especialistas, recomiendan mucho el uso de infiltraciones con analgésicos antiinflamatorios esteroideos de efecto prolongado. Y en un paciente diabético, pues no es la mejor opción. Tenemos pacientes que tienen algún tipo de insuficiencia renal y utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos, que son los que podemos encontrar en la farmacia sin receta médica, y eso nos pueden dañar tanto la función renal como el ketorolaco, por ejemplo, que es el que más daña la función renal, que lo usa mucho la población porque lo adquieres fácilmente sin receta. Es un excelente analgésico, pero necesita un control médico y esto condiciona que el paciente se automedique y no llegue a una solución adecuada. Rehabilitación, es importantísimo que tengamos un contacto con el médico especialista en rehabilitación. Incluso en algunas ocasiones ocupamos una sinergia con medicina del dolor, con la clínica del dolor, porque hay tratamientos que pueden hacer ellos de bloqueos facetarios, bloqueos a nivel de los discos intervertebrales para mitigar el dolor. El tratamiento quirúrgico es básico, pero con un buen diagnóstico de gabinete. En el hueso, si el problema es a nivel del hueso, en la columna vertebral, la radiografía simple y la tomografía son la mejor opción para un diagnóstico, pero si buscamos algún diagnóstico de raíces nerviosas, perdón, o de discos intervertebrales, la resonancia magnética simple es el diagnóstico de número 1, el gold estándar para tener un diagnóstico preciso y oportuno. Perfecto.
Pues sí, de alguna manera, estos estudios le permiten al médico determinar oportunamente cuál es el tratamiento más adecuado y sobre todo como comentaban, ese trabajo en equipo multidisciplinario que luego el paciente no logra entender, a ver, ya me mandaron con este, ya me mandaron con el otro, pues es que todo es un conjunto y un padecimiento no se cura con un solo médico, sino que necesitan participar varias personas para poder pues tener éxito en la recuperación. Mira, Pasan, perdón, sí, perdón, nada más hacerte un comentario ahora sí que como anécdota. ujú. Más de un paciente nos ha preguntado a la consulta, oiga doctor, me da 10 días de un esquema de tratamiento y a los otros 10 días me lo cambia y a los otros 10 días me lo cambia. No le atina, no sabe o qué está pasando. Y se lo explico tal cual al paciente. Tengo que buscar primero una vía de eliminación que sea exclusivamente a través renal, otra hepática, otra a través del tracto digestivo. No puedo todo el tiempo dar el mismo esquema de tratamiento con un medicamento que se elimina a través del riñón, porque yo como médico le voy a tronar el riñón. No puedo utilizar un medicamento que solamente se puede eliminar a través del tracto digestivo porque yo mismo le tengo o le puedo ocasionar un sangrado de tubo digestivo. O sea, tengo que ser muy claro con el paciente, sobre todo con el adulto mayor, para que no se desespere, porque esa es la causa número uno de falla del tratamiento médico por un especialista. El paciente se desespera, quiere una recuperación pronta y acortar el tiempo de recuperación. Eso es vital. Claro, y que las decisiones que va tomando el médico no nada más es con el objetivo de curar una cosa, pero deteriorar la otra, ¿verdad? O a costa de otra situación que se puede complicar, sino ir midiendo ese tema. Entonces, sí, por supuesto, me reí porque claro que lo he escuchado de familiares, amistades, que dicen, es que yo creo que el doctor quiere que vaya a consulta y no termina de atenderme, ¿verdad? Pero no, no va por ahí, o sea, tiene una razón de ser y tenemos que empezar a entender cómo es que trabajan en este tipo de cosas. Y bueno, pasando a otro tema para ir cerrando esta conversación, sí me gustaría conocer sobre un tema muy particular de la geriatría, que es el deterioro de la marcha y las caídas. ¿Qué es esto, doctor Alzaga, y qué involucra? Pues un tema que a muchos geriatras les gusta mucho, es un tema que está muy de moda. Este, Antes de entrar en este tema, no, nada más quiero tocar un poquito el tema de la columna, porque tocamos prácticamente todos los tratamientos, los diagnósticos, pero también, ¿qué hacemos para cuidar a nuestra columna? Hay una cosa que se llama higiene de columna, ¿sí? Nos agachamos adecuadamente, buscamos en el suelo las cosas como deben de ser, nos acunclillamos cuando, en vez de agacharnos así completamente, dormimos en un colchón inadecuado, un colchón que tiene 20, 30 años ahí, que ni siquiera le damos vuelta y estamos allá durmiendo en un hoyito. Eh, Esta cosa la vemos así para abajo todo el tiempo. Existe una cosita que se nos hace aquí cuando estamos todo el mundo. O sea, ¿qué estamos haciendo para cuidar a nuestra columna? ¿No? Higiene de columna es algo que muy pocos eh, pacientes quieren atender porque pues, eso depende de cada quien, ¿no? Entonces, no todo es fármacos, no todo es terapia, no todo es cirugía, ¿no? Cosas muy sencillas para cuidar a nuestra columna puede ser el punto de partida para una columna saludable. Mira, quiero comentar una anécdota bien sencilla. Me han llegado pacientes como segunda opinión ya listos para una cirugía de columna, que puede ser desde una discoidectomía por medio de microcirugía, una discoidectomía abierta, quitándoles la cartera que generalmente nos ponemos en la pompi, del lado izquierdo, del lado derecho, depende de la preferencia, una cartera gruesa, gorda, que estamos sentados todo el día sobre la cartera, simplemente con quitarles la cartera y ponerla a un ladito, se les quita el dolor. Hay muchas cosas que podemos hacer. Ya lo dijo Fernando perfectamente bien. La higiene de columna es elemental y les voy a recomendar no correr o no trotar en la calle. ¿Ok? Mucha gente es un ejercicio muy aeróbico, un ejercicio muy barato porque solamente ocupas unos tenis para salirte a correr, pero cada vez que das un paso, que te levantas en el impulso de la marcha,
multiplica tu peso por 3 y es la carga que recibe el pie y a la inversa la columna para cada vez que nosotros nos desplazamos corriendo o trotando. Entonces, por ponerlo de una manera fácil de entender, si yo me desplazo corriendo y doy 10 pasos, esos 10 pasos los tengo que multiplicar por mi peso por 3, 10 veces. Y ese es el impacto que están sufriendo los discos intervertebrales, los huesos. Ejercicio es buenísimo. Natación, yoga, pueden trotar en una caminadora, no en la calle. El problema de la calle es que te subes de la banqueta, te bajas de la banqueta, te tienes que frenar. ¿Por qué? Porque el conductor no está muy acostumbrado a que venga alguien corriendo en la calle y de repente se tiene que frenar. Entonces, si van a trotar, háganlo en una banda, en una superficie blanda, en una pista de tartán, en un campo deportivo, en un campo de fútbol, por ejemplo, pero tomen en cuenta que 3 veces nuestro peso es lo que estamos soportando al dar cada impulso de la marcha. Por eso las columnas de los que corren están desgastadas. Es muy importante considerar un ejercicio que nos ayude a que nuestra columna esté bien. La natación es lo máximo porque se mueve todo tu cuerpo, pero a mucha gente no le gusta nadar. A las señoras no les gusta ponerse el traje de baño porque o no les gusta el traje de baño, no les gusta lastimarse el pelo. A los señores no les gusta ponerse el traje de baño porque no nos gusta cómo se nos ve la pancita. Entonces, hay cuestiones que tenemos que hacer por salud y la recuperación en agua con una cirugía de columna para una cirugía de rodilla es lo mejor. Vayan con un especialista que esté entrenado en cirugía específica. Hay cirujanos de rodilla, hay cirujanos articulares, hay cirujanos de columna y cada especialista tiene la manera de ayudarles con su subespecialidad. Y el trabajo en equipo es lo mejor que hay. Perdón, Fer, ahora sí, caídas. No, creo que todo esto es interesante porque primero los detalles que hacen la diferencia, o sea, me causa mucha impresión, de verdad, no lo sé, este, que una cartera, en el caso de las mujeres, yo creo que las bolsas, el cargado de las bolsas, el sobrepeso, o sea, pero bueno, hablando ahorita específicamente de los hombres, o cómo te agachas, uno no piensa en eso, o sea, haces tu vida rutinaria y no te das cuenta de este tipo de detalles que hacen la diferencia y que realmente pueden llegar a perjudicarte. Y esta parte que está comentando doctor Núñez del deporte, que ojo, no estamos diciendo que no lo hagan, quiere decir nada más que enfoquen sus esfuerzos hacia algo que no sea dañino, o sea, hacia algo que realmente les vaya a ayudar en vez de perjudicarles. Entonces, súper detallazo que no sabía que incluso lo voy a subir ahí en las redes como tip para que la gente lo recuerde, pero claro, hay maneras de hacer ejercicio y que no sea una afectación, así es que muy buena aportación y bueno, pasamos entonces sí al tema que iba a comentar doctor Fernando. Gracias. Sí, qué bueno que tocamos este tema porque era básico. Entonces, seguimos con el tema de las caídas. Las caídas en la gente mayor tienen mucho que ver con una cosa que se llama sarcopenia, que ya lo empecé a tocar a partir de la rodilla. La sarcopenia es la pérdida crónica y progresiva de la musculatura, ¿sí? Los seres humanos, después de los 60 años, empiezan a perder músculo de forma progresiva y exponencial, de forma natural. Ahora, eso lo podemos revertir con ejercicios adecuados, como natación, yoga, pilates y pesas. Son los 4 ejercicios básicos que no inciden en un desgaste extra sobre las articulaciones y que crean músculos y se hacen de forma supervisada, adecuada y progresiva. Progresiva quiere decir que le metas más resistencia con el tiempo. El tener más de 60, 70 u 80 años no es una limitante. Una limitante puede ser el dolor, una limitante puede ser una insuficiencia orgánica específica o múltiple, pero que yo tengo 70 años, claro que puedo ir al gym. De hecho, existen unos programas piloto. Acabo de ir a un congreso donde vi que en Pamplona, España, tienen un programa piloto para postoperados de cadera que los ponen a hacer ejercicio de gimnasio, de poleas, de máquinas, a los postoperados de cadera y otro tipo de cirugías ortopédicas que se consideran mayores y presentan un tiempo, un span
de estancia intrahospitalaria y de recuperación funcional, que es muy importante esa palabra, mucho más corto. ¿Qué quiere decir? El músculo es vida, ¿sí? Si nosotros tenemos una mayor musculatura, vamos a tener una mejor forma de reaccionar ante el estrés, ya sea fisiológico o quirúrgico, ¿sí? Yo lo veo mucho, me voy a alejar un poco de la ortopedia, pero en pacientes que entran en un problema de sepsis, que es una infección severa, o una neumonía, o cosas así severas que tienes que entrar a internarte, ¿no? Al hospital. El paciente que es robusto, que tiene una musculatura adecuada, tiene formas de recuperarse más rápido, tiene forma, eso se llama la reserva fisiológica, y mucho de la reserva fisiológica está en el músculo. Entonces, si nosotros tenemos una cultura de que nuestro músculo crezca y esté más fuerte, de mayores vamos a tener una mejor forma de afrontar las cosas. Y obviamente, el que tiene más músculo se cae menos, ¿sí? Las caídas van directamente relacionadas con la sarcopenia, ¿sí? Mucho de mi consulta es, doctor, cuando camino, siento que me voy así de lado, como si estuviera borrachita. Las dos principales causas son mala circulación cerebral y la segunda es pérdida muscular. ¿Por qué? Porque tu tren inferior no tiene la suficiente fuerza para tener un equilibrio de la marcha. Y es algo que yo le pido mucho a los colegas de fisioterapia, de rehabilitación, que trabajen con mis pacientes. Optimizar potencia muscular, optimizar el equilibrio postural y reeducarlo. Ahora, hay muchos tips también para no caerse en la casa. Yo cada vez que voy a una consulta domiciliaria, pues me fijo, a ver, el tapete es el peor amigo del hombre y de la mujer de arriba de 70 años. Los tapetes son principal factor de caída. Perrito chiquito, principal factor de caída. Niveles en la casa, muchos escalones, principales factores de caída. Baños no adecuados, sin agarraderas donde deben de ir, con otros tapetes, factor de riesgo de caída. Y me puedo seguir, ¿eh? Entonces yo siempre meto un poco mi, mi lado fisgón y les pido permiso para poder decirles, a ver, este mueble estorba, a ver, este que no sé qué, es parte del trabajo del geriatra cuando va a un domicilio, para minimizar el riesgo de caídas que ya de por sí, por la sarcopenia y por la, ojo, polifarmacia, que es otra cosa que tratamos de evitar en la gente mayor, porque mucho de la polifarmacia y las interacciones de los fármacos uno con el otro, que ya muy bien nos comentó Luis, esto puede causar aumento de riesgo de caídas, ¿no? Entonces ya tocamos, pues, pérdida muscular, eh, barreras arquitectónicas, polifarmacia como riesgos para caerse. No sé si, bueno, y de hecho hemos visto, Luis y yo, muchos pacientes a domicilio, pues de forma interdisciplinar, como lo ha comentado, por caídas. Generalmente le hablo, ayúdame a que se cayó una paciente y necesito tu valoración, ¿no? Entonces, perfectamente nos puede abonar Luis sobre lo que él ha visto y qué tips nos puede dar para las caídas. Muchas gracias. Adelante, Luis. Sí, bueno, pues ya lo comentó bastante, fue bastante claro Fernando. Factor número uno, el tapete. Todo lo que le estorbe al adulto mayor entre pararse de la cama para ir al baño en la madrugada, hay que quitarlo. Todo piso que sea cerámico, resbaloso, hay que tener mucha precaución con este tipo de piso, sobre todo a la salida de la regadera. Vemos muchas caídas en la noche, en la madrugada. El adulto mayor que no le avisa a nadie que se va a parar al baño y oímos el golpe o de plano no lo vemos hasta la mañana siguiente que amanecemos porque nos lo encontramos tirado en el baño. Entonces, sí es muy importante quitar cualquier tipo de obstáculo que impida la deambulación, sobre todo en la noche, de la cama al baño. Iluminación. Hay una iluminación que actualmente le dicen los arquitectos, la traen de moda, iluminación amigable o confortable o de cortesía, que son poner pequeños foquitos o pequeños lucecitas en lo que viene siendo los bordes del piso, tipo una pista de avión o un pasillo de un avión, para poder caminar con la luz apagada, para que el paciente vea por dónde va a caminar. O sea, sí es importante facilitar el acceso de la cama al baño. Mucho cuidado con las sillas, sobre todo las sillas de PVC, que abundan en las casas, sobre todo hay pacientes que los meten a bañar
en una silla de PVC y no en una silla de baño, esa silla se resbala y esa silla se rompe. Entonces, hay que evitar todo accidente puede ser prevenible. Y tenemos que tomar en consideración que ahorita pueden ser nuestros papás, los que se pueden llegar a caer nuestros abuelos, pero nosotros también, ¿eh? Nosotros ya no estamos tan lejanos en esa situación y hay que educar para prevenir. Claro que sí. Creo que es una información muy valiosa, ¿no? Regresamos a los detalles que hacen la diferencia y que uno no piensa ya cuando tiene al familiar en esta edad, pues con lo que tienes y con lo que está hecho tu casa y todo su alrededor, pues se mantiene sin estar previendo que hacer esos cambios son importantes esos cambios para evitar este tipo pues de desenlaces en caídas y en fracturas, etcétera, que pueden desencadenar más complicaciones. Y bueno, pues quisiera que me ayudaran a concluir esta conversación. ¿Cuál sería la recomendación general? Como bien decía el doctor Fernando, pues ya abarcamos mucho, abarcamos rodilla, columna, esta parte de las caídas. ¿Cuál sería la recomendación general que se pudiera hacer a los hombres en el Día del Padre? Empiezo con usted, Fernando Alzaga. Bueno, como recomendación general, siempre tener decisiones sobre nuestra vida, que es qué medicinas tomamos, qué ejercicio hacemos, muy de moda, qué suplementos tomamos. eh, Háganlo con ayuda y con consejo médico, ¿sí? Tenemos en este hospital todo tipo de especialistas para este tipo de enfermedades, para este tipo de riesgos. Podemos hacerlo todo a todas las edades con consejo médico de forma adecuada, ¿no? Traten de siempre mejorar a nivel muscular, de mejorar a nivel articular, porque eso les va a abonar a tener un envejecimiento saludable. Definitivamente, uno de los puntos cardinales para tener un envejecimiento saludable es no presentar sarcopenia, no presentar polifarmacia y que si alguno de nosotros llegamos a desarrollar una enfermedad crónico-degenerativa, la tengamos a raya, la tengamos lo mejor, porque así evitamos complicaciones de otro tipo en caso de que se lleguen a presentar. Muchísimas gracias. Doctor Núñez. Bueno, la recomendación principal es que decidan atenderse, decidan diagnosticarse. Es lo primero que tenemos que tomar en cuenta. La salud es la mejor herencia que le podemos dar en vida a nuestros hijos, como padres, como hijos, como hermanos, pero sobre todo pensando en nuestra familia, hay que dar en vida salud a nuestros hijos. Un diagnóstico oportuno, una medicina multidisciplinaria, tengan un médico de cabecera. Los adultos mayores deben de tener un geriatra como su médico de cabecera. Ya actualmente la medicina se trabaja de manera multidisciplinaria de contacto. Chéquense la próstata, por favor. Chéquense el colon, por favor. Es indispensable que como hombres, padres de familia, titulares de una casa, nos chequemos tanto el colon como la próstata. Y ojo, los hombres también podemos tener cáncer de mama. Pónganse bloqueador. Es importante que cuidemos nuestra piel. Esos papás que salen a trabajar todo el día, que andan en un carro, en un taxi, atendiendo como chofer, es gente que se expone muchísimo al sol. No solamente el que se solea en la playa porque quiere agarrar color. Hay gente que se solea además. La medicina preventiva es muy fácil de hacer cuando estamos bien orientados y bien encaminados. Y aquí en la Bene puedes encontrar a cualquier especialista que te pueda orientar y te pueda dirigir con alguien. Si no manejo yo mi especialidad de una manera oportuna, te puedo pedir que otro especialista te ayude para que te vaya mejor a ti como paciente. Claro que sí, muchísimas gracias. Y por supuesto que a esto le vamos a agregar lo que ya dijimos, la buena alimentación, pero sí el ejercicio, pero sí evitarse la automedicación, etcétera, etcétera, que eso es general, no es una especialidad, es de tu vida, de que cómo te cuidas y pues siempre en manos de los especialistas adecuados. Así es que vamos a pasar a las preguntas. Tengo por aquí algunas preguntas que me está haciendo el público. Esta va dirigida al doctor Alzaga. Dice, mi papá tiene 75 años y le recomendaron tomar colágeno hidrolizado.
¿Es bueno o qué recomendación me pudiera hacer? Bueno, es muy buena pregunta. Está muy de moda preguntar sobre los suplementos. Eh, Existen fármacos que sí ayudan a mejorar un poco la salud articular. El colágeno no creo que sea uno de ellos. Por lo menos no va a mejorar de forma significativa o va a disminuir el dolor articular. Probablemente te va a salir más bonita la uña o te va a crecer mejor el pelo, si eso te llega a interesar. Pero hablando de este tema, no es de los suplementos más adecuados para tener una salud articular óptima, ¿no? Prefiero que tomes suplementos bien regulados. Bien regulados quiere decir, te mido los niveles de esta vitamina, del magnesio que está súper de moda ahorita, te lo mido a ver si estás bien o estás bajo para saber qué dosis te doy, que eso sí te puede ayudar. Magnesio te puede ayudar la vitamina D3 eh, para un metabolismo óseo adecuado, ¿sí? Muy importante checarse antes de tratarse. No te puedes andar tomando magnesios que están súper de moda y tú tienes el magnesio en el límite superior de la normalidad porque puede llegar a tener una arritmia cardíaca por eso, ¿sí? Los electrolitos tienen mucho que ver con la fisiología cardíaca, entonces puedes estar haciendo lo que quieras, ¿sí? Chéquense antes de tomar suplementos. No estoy en contra de los suplementos, yo tomo algunos para tener un envejecimiento exitoso a la postre. Entonces, esa es mi recomendación. No sé qué opina por Luis sobre el colágeno. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo sí lo utilizo bastante, pero como una alternativa junto a algún antiinflamatorio para que mejore no tanto la calidad del cartílago, sino la calidad del tejido que está alrededor, la calidad de los ligamentos, la calidad de los tendones, de la unión del músculo al hueso, el tendón específicamente y los ligamentos para que estén discretamente más fuertes. Pero hay que checarse, hay que tomarse exámenes de laboratorio. No tomen productos milagro, no tomen, por favor, ginkgo biloba, no tomen, por favor, ese ajo que viene con un esteroide ahí, con un diclofenaco, porque te va a hacer daño. La ortiga rey, como le llamen por ahí, malísima, por favor, no la tomen. Es lo único que yo le recomendaría. Ok, muy bien, pues más que resuelta y hasta recomendaciones hubieron de la pregunta. No, pues muy bien, muy buenos tips. Doctor Núñez, le preguntan por aquí, ¿es normal que truenen las rodillas al flexionar si no tengo dolor? Generalmente la rodilla puede tronar al flexionar por una mala alineación de la rótula. Esto es bien común. Si no hay dolor, lo único que es recomendable es estarse checando, hay que tomar una radiografía para ver realmente la alineación de la rótula, porque a la larga se puede desgastar el cartílago y esto sí puede requerir algún tipo de procedimiento, incluso quirúrgico. No es normal, pero si no duele, la recomendación es checarse para llevar un tratamiento y recomendaciones. Aquí ayuda mucho el gimnasio, aquí ayuda mucho las pesas, sobre todo, fortalecer músculos que se llaman cuádriceps e isquiotibiales para ayudar a que la rótula que está desviada regrese al centro de la articulación. Eso ayuda mucho. De acuerdo. Vamos alternando. Doctor Alzaga, ¿a qué edad es recomendable ir al geriatra? Tengo 65, pero me siento muy bien, siento que soy una persona activa y por más que me lo han dicho, creo que no estoy en edad de ir al geriatra. Sí, me toca mucho esa pregunta y me toca mucho esa conducta un poco, se llama ageísta, que yo me siento muy bien y no voy a ir a un especialista de esa gente, ¿no? No es así. Legalmente, arriba de 60 años es cuando comienza la especialidad. Varía un poco de país a país. Por ejemplo, en España es arriba de 65, pero se entiende porque ahí tienen una expectativa de vida prácticamente de 5 años más que aquí. Entonces, pues esa es la variación, de 60 para arriba. Ahora, eh, mucho de lo que hago yo en pacientes de 60 a 70, pues no es tratar, es prevenir, ¿sí? Les prevengo cosas, ¿no? ¿Qué tipo de vacunación se tiene que dar para el paciente arriba de 60 años? ¿Qué tipo
de estudios hay que hacerse, lo dijo perfecto Luis, o sea, arriba de los 50 años en otros países, como Estados Unidos y en Japón, le hacen colonoscopías a todo el mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la detección es muy fácil de hacer y curas o previenes muchos cánceres que los agarran, ¿no? Hay, eh, hay pacientes que con historia de cáncer de colon pues, se lo tienen que hacer antes de los 50. Pero bueno, ese es un tipo de prevención que hace otro tipo de países. Entre 60 y 70 años, ¿qué más puedes hacer? Pues todo eso. ¿Cómo estás preparándote para los 70 o más? ¿Sí? ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo está tu fuerza? ¿Cómo está? Yo, por ejemplo, en el consultorio tengo una cosa que se llama dinamómetro, que es una cosa que aprietas con la mano y mueve una agujita y te dice qué tantos kilogramos de peso aprietas. Yo te puedo ir diciendo, mira, tienes 66 años, pero pues, no tienes una fuerza prensil de la mano de una señora de 85. Ahí hay un riesgo de sarcopenia muy joven, una paciente muy joven, ¿no? Se puede hacer prevención de dolor, porque puedes ir detectando algunas cositas, como lo comenta Luis, de un síndrome femoropatelar o alguna otra cosa. Entonces, el chiste es prevenir. Entonces, ¿cómo puedo prevenir cosas? A ver, siempre pregunto, es típica pregunta de primera vez. ¿Sus padres viven? No, siento mucho. ¿De qué país? No, pues de enfermedad de una embolia vascular cerebral. Entonces ahí tienes un foco amarillo que tienes que ir checando. Ah, y fíjese que traigo el colesterol un poquito alto, en 215. Pues mira, 215 y tiene una historia de enfermedad vascular cerebral, pues le puedo hacer un ultrasonido de las carótidas para ver si no tiene medio tapada alguno. Entonces, ese tipo de cosas que pues, siempre me decían mis maestros, hay que ser un poco mal pensado para tratar de encontrar posibles riesgos que tienen los pacientes. Y lo único que queremos para ese tipo de pacientes que no quieren el pediatra es agarrarles cosas o prevenirles cosas. ¿Sí? Envejecimiento saludable es a esa edad. Los entre 60 y 69 años son mis niños, así, mis recién nacidos, son los que quiero que lleguen perfectos a una senectud adecuada. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ya por último, doctor Núñez, ¿cuáles son los riesgos que existen alrededor de una cirugía de columna? El riesgo número uno es que la cirugía la haga una persona que no está entrenada en cirugía de columna. Es el riesgo número uno. Riesgo que son prevenibles prácticamente, que están relacionados con la cirugía, con el procedimiento quirúrgico, una trombosis venosa profunda. Por eso damos o solicitamos una valoración preoperatoria por un cardiólogo, por un médico internista, y va acompañado de una valoración preanestésica para que nos midan el riesgo que tiene el paciente para la cirugía, pero una trombosis venosa sería un riesgo número uno. Riesgo número dos, una infección. Riesgo número tres, y esto va relacionado con un procedimiento no directamente relacionado de una manera adecuada. Se tocan las raíces nerviosas y algunas raíces nerviosas pueden quedar por el simple hecho de tocarlas al manipularlas por la cirugía, pueden quedar algunas lesiones que no son permanentes, que pueden ser de 2 a 3 meses hasta 6 meses de recuperación por inflamación de los nervios, y una complicación que puede ser 100% prevenible. Antibiótico es una infección del disco intervertebral que se llama discitis, y todo depende de cómo maneje uno como cirujano los tejidos blandos como el tejido óseo, pero con una valoración prequirúrgica adecuada, con una valoración preanestésica y tomando las medidas adecuadas en un hospital que cuente con todos los medios. Tanto la cirugía de columna actualmente ha avanzado muchísimo. Antes se hacían incisiones grandes para tratar un disco, ahora se hace mínimamente invasiva, ahora incluso se ocupan lupas para ver directamente a través de un microscopio la raíz nerviosa para no dañarla, para no lastimarla, y esto nos puede ayudar mucho a prevenir el riesgo de complicación. Pero toda complicación puede ser prevenible con un protocolo prequirúrgico adecuado y con las indicaciones postquirúrgicas. Muy importante que el paciente también nos ayude a que su cirugía sea un éxito y que siga las indicaciones al pie de la letra. Muchísimas gracias.
Pues, doctores, muchísimas gracias por este tiempo, por estas recomendaciones. Definitivamente, espero que todo lo que hemos platicado el día de hoy llegue a los oídos de los papás, que si no están conectados, las esposas seguro sí están aquí viendo este programa y los van a traer a raya para estar yendo con el especialista. Porque bueno, lo que queremos es informarles sobre lo que puede suceder, cuál es la mejor opción para el cuidado de su salud. Queremos que estén bien y si llegasen a necesitar de algún especialista, pues aquí están los expertos y saben perfectamente cómo hacerlo, cómo trabajar en equipo, cómo poder tener esta comunicación entre paciente, pero si el especialista, pero si el familiar también, que es importante para la atención y el seguimiento de estos tratamientos. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Y a todos ustedes, pues gracias por conectarse, gracias por enviarnos sus preguntas. Si quedasen algunas preguntas ahí que no logramos ver, vamos a contestarlas, vamos a buscar la manera de enviárselas a través de nuestras redes. Y bueno, feliz Día del Padre a todos los hombres en este mes de junio. Hay que cuidarnos y si requirieran de un hospital, recuerden que más seguro en la Bene. Muchísimas gracias, que tengan bonita Gracias. tarde. Gracias. Hasta luego.